Volvemos con más informaciones a Hoy es Noticia. Queremos analizar la propuesta para levantar el secreto del informe Valech y para eso conversamos con la ex vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, una mujer, lo digo yo porque ella no la quiere decir, que es una de las mujeres que tiene un tremendo compromiso con la verdad, con la justicia también en nuestro país en materia de derechos humanos, una época tan horrorosa como la dictadura. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, María Luisa. Gracias, Mónica, por interesarse en conversar con nosotros también. Lo primero es preguntarle en términos generales qué le pareció. Es súper bueno aclarar las cosas. Esta es una propuesta de la Comisión Temporal de Derechos Humanos de la Convención. Esto tiene que pasar al Pleno. Esto no están redactando la Constitución todavía. Es una propuesta, una sugerencia para que quieren ellos que la acoja la futura Comisión Permanente de Derechos Humanos. Pero más allá de eso se instala la discusión sobre si levantar o no el secreto respecto del informe Valech, que tiene que ver con prisión política y tortura. ¿Cuál es tu opinión? Sí, más que pronunciarme o pronunciarnos sobre si la Convención puede o no pronunciarse sobre este hecho, nosotros quisimos poner en conocimiento de la Convención las razones por qué se generó esta decisión del secreto o de la reserva de estos antecedentes. Por eso nos pusimos de acuerdo los comisionados y el presidente Lago, que fue el que hizo la comisión en ese minuto, quien tomó la decisión de hacer esta declaración y poner a disposición de la mesa de la Convención y de la Comisión de Derechos Humanos. Nuestro interés es que supieran que esto... El propósito del secreto y de esta reserva es fundamentalmente resguardar la dignidad de las víctimas, de un número muy importante de ellos que pidieron resguardo de sus antecedentes, porque algunos de ellos, o muchos de ellos, algunas de las situaciones vividas no las habían comentado ni con sus seres queridos. Situaciones muy delicadas. Hay que pensar que hace 50 años atrás, si a una mujer la violaban, no lo conversaba con nadie, porque la sociedad en ese momento, el que violaran a una mujer, siempre la mujer tenía algo de responsabilidad en los hechos. Así lo miraba la sociedad. Han pasado muchos años. Hoy día la situación no se ve así, menos mal que no se ve así. Pero también han pasado 20 años o más, casi 20 años de la Comisión Valech. Tampoco la situación hace 20 años atrás era lo que estamos viviendo hoy día. María Luisa. Entonces la gente tampoco fue con las condiciones que podría haber ido hoy día. Sí. Bueno, y hay gente mayor, gente que no quería en ese minuto, no le había contado a sus hijos y no le había contado a su pareja y no quería que se supiera. Ahora, una pregunta, más allá de que queda súper claro que ustedes no están diciendo si tiene o no potestad la Convención para esto. Ustedes están diciendo cuál es su opinión al respecto y por qué se creó esta instancia del secreto en la Comisión Valech. Queda súper queda súper claro eso. Pero lo que yo le pregunto es, usted, absolutamente. Sí, usted en lo personal, como María Luisa Sepúlveda, ¿es partidaria o no de que se levante el secreto de manera general? Yo, en lo personal, respeto la voluntad de cada víctima o de la familia de la víctima en caso que esa víctima haya fallecido. Esa es mi postura. Sobre todo el testimonio. Distinto es si tú me preguntas, hay algunos antecedentes que podrían ser públicos. El lugar donde estuvieron las víctimas, qué sé yo, cuántas víctimas, qué víctimas tuvieron en el regimiento tanto o en el centro de detención X, pero el testimonio de la víctima, mira, hay muchos antecedentes de víctimas en el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, porque han sido testigos de casos de detenidos desaparecidos. Hay muchos de estos testimonios en los tribunales, en los casos que se han llevado
ya sea por casos de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos y también de prisión política y tortura en los últimos años. O sea, no es que toda esta información sea absolutamente secreta, pero lo que es reservado y secreto en muchos de estos casos es la condición, o sea, es el relato mismo, es lo que a mí me pasó, María Luisa, es lo que yo sentí, es la humillación que yo viví. Eso es lo que María es secreto, Luisa, y eso es lo que ¿se quedó. entiende entonces que usted opina que cada víctima, como es hoy, porque eso es bueno aclararlo, hoy día cada víctima puede pedirle al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es bueno contarlo, ellos tienen, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es el custodio del informe Valech, entonces cada víctima puede ir y pedir su carpeta, si así lo quiere, y bueno, obviamente hacerla pública. Eso mismo. Y de hecho el dato que tengo es que hasta la es que a la fecha se han entregado 4.277 carpetas a víctimas y familiares que lo han requerido y 1.019 carpetas a los tribunales de justicia, en donde se confirma solamente al tribunal si esa persona fue o no víctima de tortura. Y en Valech 2 se entrega al tribunal sin más. Ok, ese es un tema, pero hay que reconocer que no fue fácil para las personas lograr que se les entregaran sus carpetas. El 2015 hubo 15 recursos en tribunales para que se les entregara algo que parece ser su derecho. O sea, si yo tengo derecho a que se guarde silencio, también tengo derecho si quiero que se haga público, me imagino. Entonces quiero preguntarle si no cree que esa demora o esa resistencia a entregarle los antecedentes a las propias víctimas en su momento no fue un error. No, por supuesto, o sea, yo se lo habría entregado el primer día, pero no estaba en mí entregarlo. Sí, no, yo sé, era del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Estoy totalmente de acuerdo que hay muchas cosas que no hemos hecho bien, ¿me entiendes? O sea, eso no debería haber tenido la demora que tuvo. Eso es victimizar a las personas, a las familias, a las víctimas. No era necesario. Además que no ha tenido ningún impacto negativo. Si la persona quiere que su testimonio se conozca, obviamente que puede conocerse, ¿me entiendes? María Luisa, y una pregunta... El problema es conocer. Sí, el problema es cuando no se quiere, en el fondo, cuando la persona quiere mantener el secreto. Ese es el problema. Ahora, una pregunta. Dos cosas. Lo primero, hay una discusión respecto de quién fue idea que esto fuera secreto. Hay unos que sostienen que lo pidieron las propias víctimas, hay otros que dicen que no, que fue una decisión de la comisión, hay otros que dicen que tuvo que ver, el presidente Lagos lo decidió en su decreto así, sin preguntar, y hay otros que dicen que en el fondo no está tan claro quiénes fueron, pero... Dentro de todo esto, también hay quienes, como el abogado Celedón, dicen que no conocen a ninguna víctima que haya pedido que esto fuera secreto. Entonces yo le pregunto a usted, que estuvo ahí, ¿de quién fue la idea de que esto fuera secreto por 50 años? A ver, lo primero es que muchas personas que fueron a declarar pidieron reserva de sus antecedentes. Y las personas que tomaban los testimonios se comprometían a que iban a ser reservados en los primeros días, sin que hubiera como la posibilidad de poder ofrecer en ese minuto esa reserva. Entonces nosotros pedimos asesoría a una experta de Naciones Unidas para poder saber qué correspondía cuando habían testimonios de esta magnitud. Y nos recomendaron, que fue lo que nosotros pusimos en el informe, que hubiera reserva de los testimonios durante 30 años. Y eso fue lo que nosotros pusimos en nuestro informe. Después el Ejecutivo llegó a un acuerdo con el Parlamento de la reserva de 50 años. Ahí nosotros no tuvimos nada que ver de cuáles fueron las razones por las cuales aumentó de 30 a 50, ni nos preguntó el Ejecutivo, ni nos preguntó el Parlamento. Pero los 30 años fueron una recomendación nuestra después de haber escuchado asesoría externa y haber escuchado a las personas que
que nosotros nos parecía que tenían como las competencias por otras experiencias a nivel internacional. María Luisa, y no hubiera sido un cúmulo un cúmulo de razón, te dicen. Claro, y mira, yo te diría que en las personas que más lo pidieron fueron aquellas personas, o sea, las personas más militantes, yo te diría, de los años 74, 75, o sea, el 68% de las víctimas tuvieron su detención en el año 73, iniciaron su detención en el año 73. Y ese grupo de personas, fundamentalmente ese grupo de personas, son las personas que más pidieron, que la mayoría de ellos no tuvo ninguna asesoría, no pudo conversar esto con nadie, no tuvo psicólogo que le apoyaran, no pudo denunciar casi en ningún lado la situación que había vivido. María Luisa. Distinto es personas que fueron apoyadas por instituciones, sí, claro, por profesionales después. ¿No habría sido mejor? ¿Qué me decías, Mónica? Sí, la pregunta era si, con el paso del tiempo, quiero saber si no habría sido mejor establecer finalmente que quienes quisieran que fuera secreto, en esos casos quedara secreto, y todo el resto, quien no lo pidiera, fuera público, desde el comienzo que así fuera. Sí. Podría haber sido, Mónica, pero no se nos ocurrió a nadie. Podría haber sido, pero eso no fue una condición que se nos hubiera ocurrido, pero en un momento fue bastante masivo, te diría, la solicitud de no querer que la situación fuera conocida. Entiendo. Y le puedo decir tendríamos que haber ido estar para atrás, situaciones difíciles de haberlo echado en tan poco tiempo. Cuando nos dimos cuenta de esta situación, ya habíamos caminado mucho. María Luisa, quisiera leerle una opinión, un tuit de Carmen Hert, diputada, abogada también, destacada respecto a derechos humanos. A quien conozco mucho. Sí, se conoce mucho. Son dos mujeres que han luchado por la memoria, por la reparación y por los derechos humanos. Y sé que se respetan ambas mucho. Secreto impuesto de 50 años para antecedentes en informe Valech vulnera el derecho internacional, infringe el derecho a la verdad, entorpece e imposibilita la investigación del crimen de la tortura. No es cierto que víctimas pidieran secreto. Si alguien se opone a publicar sus datos, puede hacerlo. ¿Cómo responde usted a esas afirmaciones? Que no sea cierto que nadie lo pidió, yo creo que la Carmen no lo sabe, porque no estuvo ahí. Yo no quisiera entrar en conflicto con Carmen porque la respeto mucho, pero no es así. Hay mucha gente que lo pidió y yo lamento que ella no sepa eso y de verdad mucha gente. Tengo casos de una persona que además ella conoce, que murió, falleció, y no hace mucho que su hija vino a preguntarme acá, que quería conocer el relato de su madre, y yo me comprometí siempre con su madre de no contarle nunca que le había pasado a nadie. En tanto es así que su madre me pidió que yo no escribiera algunas de las cosas que a ella habían pasado en su relato de la carpeta, que nosotros tomamos los antecedentes. O sea, que estoy contando un caso muy específico, pero no es que la gente no pidió, mucha gente pidió. Toda persona que quiera participar con sus antecedentes lo puede hacer. Hay muchas organizaciones de expresos que pueden también y que han podido generar acciones para liberar los antecedentes con las personas que pertenecen a sus organizaciones. Sí. O sea, yo te diría que hay fórmulas para acceder a la información. Sí, conversando con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dice que la posición hoy día del instituto es que persona que pide la carpeta se le entrega. Y frente a las denuncias de que vienen antecedentes borrados, dice que lo único que se tacha es el nombre de otra víctima para no vulnerar la intimidad de una víctima que puede haber estado. Hubo sesiones de torturas grupales, hubo personas
a las que se obligó a ver las ejecuciones, una brutalidad horrorosa, entonces que se borra solamente el nombre de otra víctima que no haya autorizado que su nombre sea público. Entonces está claro, hoy día se puede, entonces dicen quiénes son los encargados, lo dice usted, lo dice el director del Instituto de Derechos Humanos, hoy día después de una lucha que todos reconocen que fue equivocada esa demora en entregarle los antecedentes a las víctimas que quieran ser los públicos. Pero la pregunta es la siguiente, ¿qué cree usted que pasaría con las víctimas si es que hoy día se levantara generalmente el secreto? No solo que quienes quieren acceder en el fondo a sus carpetas se les entregue, que es algo que después de una lucha hoy día ocurre, sino que se levantara el secreto de la Comisión Valech. ¿Qué significaría a su juicio para las víctimas de las cuales ustedes dicen no querían que esto fuera público? ¿Qué significaría ese levantamiento general de secreto? Yo creo que una gran humillación y una pasada a llevar de su dignidad, sería muy duro, creo que muy duro. Habría que hacer un proceso en todo el país donde debiera haber una instancia que la gente pudiera expresar su voluntad de que se hiciera. Yo pediría que por favor se hiciera algo que la gente pudiera expresar su voluntad de querer hacerlo. Y cuando usted que ha trabajado en el tema de derechos humanos, le dicen a algunos que esto en el fondo es un camino para la impunidad, o como decía Carmen Gert, que impide justicia, el secreto en la Comisión Valech, ¿qué responde usted? Yo le respondo que no es así porque la Comisión Valech no recogió antecedentes sustantivos que tuvieran que ver con los autores de quienes fueron los perpetradores. Sí que uno podría deducir situaciones, por ejemplo, si una persona desapareció en el regimiento Buin y tenemos ahí que en los días que esa persona desapareció hubieron X personas detenidas ahí, podrían ser testigos. O sea, yo también entiendo que podría haber un sinnúmero de datos que se crucen. Pero eso en general ha habido colaboración de las víctimas, de los testigos, de los expresos en esa situación. No, el objetivo de la comisión respecto al secreto no tiene ni tuvo que ver con la impunidad. No fue de ninguna manera el interés ni el objetivo de ninguno de nosotros. Fue fundamentalmente respetar la dignidad de las víctimas. Para cerrar, quisiera llevarla al presente y llevarla al presente en dos ámbitos. Lo primero, desde el presente mirando al pasado, ¿qué falta respecto de verdad, justicia y reparación? ¿Cuánto falta en nuestro país de verdad, justicia y reparación? A ver, Mónica, yo creo que lo primero que falta es el reconocimiento de los responsables, que no hay ninguno. O sea, ¿qué hicieron? ¿Por qué lo hicieron? No hay. O sea, todo lo que se ha avanzado a nivel de justicia, que se ha avanzado, que hay más avances de lo que a veces se sabe y se reconoce, se ha avanzado por los testimonios de los testigos, de otras víctimas, por el interés de algunos jueces, por el tesón de la familia, pero jamás se ha avanzado porque alguno de los autores haya entregado información que permita llegar a la verdad. Eso no puede ser. En eso tenemos que avanzar, porque eso genera impunidad y nos genera que sigamos pensando que se pueden seguir ocultando hechos cuando hay violaciones de derechos humanos. O sea, cuando seguimos inventando informes, tratando de ocultar situaciones que fueron y no fueron. Entonces, la sociedad tiene que exigir que se diga la verdad, pero la verdad entera. María Luisa Sepúlveda, eso yo te diría que es lo fundamental de lo que falta. ¿Verdad? Romper esos pactos de silencio. Quiero agradecerle a María Luisa Sepúlveda que nos haya acompañado en CNN Chile. Muchas gracias, Mónica.
Terminan las informaciones, viene Agenda Económica. Chao.